Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar con el tema de la coherencia y la cohesión. Voy a compartir con ustedes un PDF, así vamos siguiendo la información y podemos trabajar de una manera más ordenada. Bien, la coherencia y la cohesión son muy importantes para la interpretación de cualquier texto. ¿Qué hace que un texto sea un texto y no solo un montón de palabras incoherentes o inconexas o que no tienen relación? ¿Cómo saber que un conjunto de oraciones es un texto? Para que un texto sea tal, es necesario que tenga unidad de sentido y de forma. Es decir, que las palabras y las oraciones que lo componen estén relacionadas entre sí. La coherencia y la cohesión son los elementos que tejen estas relaciones entre las unidades del lenguaje, lo que quiere decir que todo texto, para ser considerado como tal, debe ser coherente y cohesivo. La coherencia se refiere al significado global de un texto. Para que éste sea coherente debe mantener un mismo tema, es decir, cada una de las partes que lo conforman deben relacionarse con el tema central. Para que un texto sea coherente, debe tener un tema central, y ese tema central se debe respetar de principio a fin. Deben estar relacionadas con el tema, las ideas principales y las secundarias. A esto se le llama coherencia global, porque es en un sentido global del texto. Además, el texto debe tener una coherencia local que tiene que ver con las ideas organizadas de una manera ordenada y lógica. O sea, debe haber una secuencia interna que nos permita seguir el texto y la comprensión del mismo. La coherencia local se manifiesta a través de la presencia o la ausencia de elementos que relacionan las diferentes oraciones que lo conforman. Estas relaciones particulares y locales se denominan cohesión. La cohesión es una propiedad fundamental del texto que tiene que ver con la relación entre las oraciones. Esa relación entre las oraciones se van a dar a través de diferentes recursos, lo que llamaremos recursos cohesivos, que pueden ser la correferencia, que es la mantención del referente o el objeto de la realidad del cual se habla; la pronominalización, o sea, la utilización de pronombres dentro del texto, como en el ejemplo que tienen acá. Juan llegó temprano, él venía enojado. Ese pronombre él hace referencia a Juan. La repetición, que también se utiliza dentro de los textos, como en el ejemplo dice, nuestra vocación política es nuestra vocación por la igualdad. En ese caso, no nos queda otra opción que repetir la palabra. La sinonimia, que es la utilización de sinónimos dentro del texto. Por ejemplo, 14 reclusos fueron trasladados. Los reos, como sinónimo de reclusos, cumplen condena aflictiva. Bien, así vamos utilizando los diferentes recursos para ir aplicando en los textos y no repetir palabras, que el texto no quede redundante y se pueda entender bien respetando la coherencia y la cohesión. Después tenemos una serie de conectores que vamos a utilizar también en la aplicación de los diferentes textos, como los conectores anteriores, los coordinantes, los conectores subordinantes. La coherencia tiene que ver entonces, repasando, con una cuestión global, con una cuestión local, ¿sí? La presentación de un tema que se debe respetar de principio a fin, y la local tiene que ver con los mecanismos de cohesión, es decir, que a través de los mecanismos de cohesión se va a poder ir interpretando el texto de una manera correcta. Bien, aquí finaliza el PowerPoint y lo que les quiero compartir
es que no debemos olvidar que la coherencia y la cohesión son muy importantes a la hora de interpretar y comprender un texto. Tenemos que manejar muy bien los recursos si queremos aplicarlos a la hora de corregir los textos, de producir nuestros propios textos. Así que espero que les haya servido la explicación y que la puedan utilizar. Saludos.